Bueno, pues aquí estamos de nuevo con ustedes y vamos a entrar de inmediato en las imágenes de este segundo segmento. La tasa de política monetaria, la información financiera de República Dominicana, sigue igual en 5.75. Y en los últimos 12 meses, la inflación interanual que conocemos, que fue, digamos, de finales de enero del año pasado a finales de enero de este año, 3.32, bajó 0.03. Hay que recordar que el año pasado tuvimos en República Dominicana una inflación de 3.35, cerramos el año. Pues sigue bajando algo, que eso es muy buena noticia, siempre dentro del rango de 3, 4, 5, que es la meta del Banco Central. Y la inflación subyacente, que es aquella que excluye algunos artículos que no corresponden con las condiciones de liquidez de la economía, siempre es un chin más alta, 4,03, esa subió 0,02. Entiendo que la subida se debió mayormente al costo de transporte, desafortunadamente al costo de transporte aéreo. Quiere decir que la mayoría del pueblo, que obviamente el aéreo es cuando va de viaje, de vacaciones, no se benefició. Pero de todas maneras sí se benefició el turismo, que aporta mucho a nuestra economía. Así que eso es importante. Pero volvamos a la imagen porque hay varias cosas que mencionar aquí. La inflación interanual de Estados Unidos, que fue para el año 24, aún no han anunciado realmente la de enero, 2.9, un poco más alta de lo que tenían previsto. Y esto trae algo a colación. En enero los Estados Unidos reportan que se crearon 134.000, un poco más de 134.000 empleos, excluyendo el sector agrícola. Eso quiere decir que el índice de desempleo en los Estados Unidos, que estaba en 4.1, bajó a 4. Bajó 10 puntos básicos. Eso es buena señal. Sin embargo, los salarios por hora, o la hora salarial, subió 0.5%, es decir, 50 puntos básicos. Eso hace que la Reserva Federal tenga ciertas dudas sobre si debe comenzar o cuándo debe comenzar la pausa que existe actualmente en la reducción de la tasa de política monetaria, que ahora está en 4.25, 4.50, y que todo el mundo desea que baje, comenzando por el presidente, el señor Trump, que tiene mucho deseo que baje para que se active, se acelere la activación de la economía americana. El problema de la Reserva es que la Reserva Federal, que es el Banco Central, todavía tiene preocupación de que las señales no están claras con respecto a la inflación, que todavía hay componentes que ponen en duda de que si se crea circulante, bajando la tasa de interés, eso pueda acelerar el elemento inflacionario. Y esto también le preocupa a la Reserva Federal, como nos preocupa a mí personalmente, y es que la medida del señor Trump de introducir una serie de tarifas, como ya introdujo y aumentó 10% las tarifas a ciertos productos chinos, y la amenaza de aumentar tarifas a productos canadienses de un 25%, y de un monto similar a México, que quedaron suspendidas por un mes, eso puede traer un elemento inflacionario a la economía americana, porque va a subir los precios, evidentemente, de muchos productos que los Estados Unidos tienen que importar de esos países. Y si el señor Trump continúa con esa política de frenar las importaciones poniendo tarifas, pues sencillamente los productos que importen van a costar más dinero y eso va a tener que pagarlo el consumidor. Así pues, hay esa inquietud y esa diferencia
de conflicto entre la política de la Reserva Federal del Banco Central, que es la misma que tiene el Banco Central de República Dominicana, que es mantener la inflación lo más baja posible y de que haya creación de empleo. Esa es la política fundamental. Y el señor Trump quiere sencillamente acelerar la economía cuando todavía hay esos indicios de inflación, que puede traer una reacción negativa y crear serios problemas a la economía de los Estados Unidos. Así que vamos a seguir con las imágenes. El Banco Central de la República Dominicana proyecta que nuestra economía crecerá 4.5 este año, o sea, 0,5% o 50 puntos básicos menos que el año pasado. Y esto no es solamente en República Dominicana, la mayoría de los países, Europa, Asia, el propio Estados Unidos, excepción del señor Trump tal vez, prevé que el año que viene la economía del mundo va a crecer menos, un poco menos, y evidentemente no es gran cosa, porque mientras siga creciendo para nosotros sobre el 4, cerca del 5, vamos bien. Siguiendo la información financiera, tenemos que la tasa activa de los bancos múltiples en el país, que es la tasa que aplican los bancos para sus préstamos, en 15.78% aumentó 0.85%, y la pasiva, que es la tasa que los bancos pagan por los depósitos, esto es promedio ponderado en ambos casos, 9.62%, un aumento de 0.71%. Por lo regular siempre aumenta menos en lo que el banco paga que lo que el banco cobra. Y esto sí es importante lo que acababa de decir sobre Estados Unidos, porque aquí el Banco Central de la República Dominicana, ustedes recordarán que el año pasado tomó unas medidas bastante importantes y bastante impactantes de aumentar la liquidez como un estímulo para continuar reactivando la economía nacional, reconociendo que las tasas de interés estaban muy altas. Desafortunadamente, el Banco Central mantiene la tasa de referencia en 5.75 porque cuida mucho su tasa en comparación con la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, considerando que es nuestro mayor socio comercial, tenemos vínculos muy estrechos de muchísimo alcance, y además de eso nuestra moneda, el respaldo es básicamente el dólar de los Estados Unidos. Por consiguiente, tenemos que no podemos salirnos de no estar conscientes y seguir el movimiento de las tasas en los Estados Unidos. Y en este caso, evidentemente, aquí no solamente no ha bajado, sino que ha subido un poco, no mucho, pero es en contra del objetivo del Banco Central. Y sí está afectando la economía nacional, y estemos claros, el Banco Central no es culpable, el Banco Central tiene que cuidar muchísimo de que no volvamos a caer en un espiral inflacionario, que es lo mismo que teme la Reserva Federal en los Estados Unidos. Voy a aprovechar esto para mencionar algo del Banco Central. Y le vamos a mostrar algo en pantalla, que es este artículo de un diario, periódico de ayer, que es un aviso del Banco Central donde informa que agentes económicos y públicos en general, para que lo sepa todo el mundo, reitera que son falsos y no se corresponde con la decisión de la Junta Monetaria. Es decir, hay alguien que está hablando de que el Banco Central tiene unas redes, en las redes sociales ha salido esto, realizado utilizando tecnología digital y demás, de manera que están saliendo unos videos en páginas de internet que simulan ser medios de comunicación del Banco Central, y menciona una serie de estrategias
engañosas, que son parte realmente de una campaña de una red cibercriminales financieros, cuyo objetivo es defraudar a algunas personas y obtener dinero de estas. Es decir, es triste que hoy tengamos estas noticias falsas, algunas no le hacemos caso, pero esta es muy seria, porque esta intencionalmente ataca la integridad de las autoridades monetarias de República Dominicana. Y no es que yo sea del Banco Central, he tenido vínculo estrecho con el Banco Central en mi vida profesional, y los respeto y los aprecio, pero es un ente que es muy respetado en el país y respetado fuera del país, y esencial para la economía del país. Y ha hecho un papel muy bueno durante el COVID y posterior al COVID, responsable. Y ahora viene esto para engañar, porque esos señores buscan engañar, y para engañar buscan evidentemente una institución respetada para hacer esa falsedad creíble. La verdad es que es triste tener que decir esto, porque atenta contra todos los principios. Así que nosotros nos unimos al Banco Central en hacer la advertencia en este programa que por favor muchísimo cuidado a eso. Al igual que han ido en otros casos que han dicho que depositen dinero en tal sitio que se va a multiplicar en 3 días y cosas por el estilo. Lo fácil, lo muy fácil, no es creíble. Así que con eso reitero la advertencia de las autoridades monetarias del país, uniéndome a ello en esta preocupación, siendo del sector financiero como soy. Sigamos con las imágenes. Las cotizaciones de las dos principales divisas que se manejan en el país, básicamente efectivo. El dólar, 61.81 compra y 62.17 ventas, subió 0.44, que son básicamente, no es mucho, pero en fin, algo. Y el euro, 62.68 compra y la venta 66.49. Debo indicar que el euro ayer, frente al dólar, era $1.03, $1.03 el euro. Eso es muy bajo, quiere decir que el dólar se ha fortalecido frente a muchas monedas y una de ellas es el euro, que está llegando casi al mismo nivel del dólar. Y debo decir que el dólar canadiense ha mostrado un leve fortalecimiento frente al dólar después de haber suspendido el señor Trump por 30 días la amenaza de imponer unas limitaciones a las importaciones con sus impuestos aranceles de un 25%. Si pasamos al mercado de valores nacional, tenemos, por ejemplo, algunos títulos que ustedes ven aquí. No ha habido gran movimiento, solamente les reitero que siempre lo que se busca aquí es el rendimiento. Tenemos varios casos y algunos de ellos lo pueden ver aquí. Vencimiento que señalamos en el 29, quedan básicamente 4 años. El cupón del documento paga 10% anual. Si el que lo vendió en este mes, a principios de este mes, lo vendió por 103.33, quiere decir por un precio de 3.33 por encima. Quiere decir que el rendimiento va de 10, que es lo que paga el cupón. Con este pago se reduce el rendimiento durante el periodo de 4 años al 9%. Y eso es lo que mostramos aquí. 9, 11, 9, 8... No hay mucho movimiento en el mercado y además de eso, las tasas van en sentido reducción, aunque lentamente. Por otro lado, lo privado, pues igual. Otro ejemplo, el caso segundo aquí de Alfa. Esto vence este año, en mayo, si mal no recuerdo. El cupón paga 9, alguien lo vendió y alguien obviamente lo compró. Este mes lo compró en el mes de, si mal no recuerdo, fue el año pasado,
creo que fue agosto por ahí, y quedaban 9 meses. Y entonces pagó 106.90, 6.90 por encima de los 100, que es el valor nominal. Quiere decir que esos 9, en el rendimiento del que lo compró, se reduce a 2.55. Es decir, que él pagó, según mis cálculos, unos cálculos que hice, en el mes en que se hizo la transacción, que quedaba una vigencia de, si mal no recuerdo, 8 o 9 meses, pagó como 3 y pico por ciento, que ahora en la actualidad queda en 2.55, por los meses que quedan. Las acciones, las 2 acciones que tenemos en nuestro mercado, la primera, César Iglesia, aumentó 1 peso a 137, el cambio no es significativo, y en un año ha aumentado 6.34%. Y Proamérica, que es una acción preferida, se quedó igual, 103, no ha habido gran cosa aquí. Esto realmente en un mes ha bajado 3.75, pero en los últimos 7 días realmente no ha habido movimiento. El mercado bursátil internacional, lo que podemos decir aquí en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, las 3 principales y la de Toronto, que todas muestran bajas, y sobre todo las americanas llaman la atención, porque estas que estamos señalando han bajado. El Dow Jones casi un 6% en los últimos 7 días, Standard & Poor's ha bajado casi un 9%, el Nasdaq ha bajado casi un 10%, y Toronto un 0,5%. Lo que está afectando a Estados Unidos es de nuevo el hecho de que no esté bajando la tasa de inflación, que las noticias que tienen de este mes hace que la Reserva Federal continúe en la pausa de la bajada. Las expectativas que creó el mercado no se están dando, y de nuevo la política del señor Trump también le da un elemento negativo a posibles inflaciones y posibles dificultades en ciertos sectores de la economía americana con un aumento arancelario a ciertos productos importantes. En Europa se refleja exactamente igual, y básicamente por los mismos motivos, donde han bajado los índices, siguen teniendo, no obstante, la mayoría de ellos en un año un beneficio de 2 dígitos. El francés, que sí ha tenido un poco más de dificultades, también asuntos políticos, en un solo dígito, pero en todos los casos los beneficios de estos índices en un año son superiores a la tasa de inflación que en Europa, hablando del caso de Francia, anda por debajo, por alrededor del 2% por ahí, así que todavía esto está por encima de la inflación. Y en Asia vemos que el Nikkei ha bajado algo, un 7,38, la semana ha bajado más de un 2%, el Hang en Hong Kong, por el contrario, ha subido 1,21 en la semana, y el Shanghai Shenzhen de China continental bajó un 2,85%, recordándole que China implementó un estímulo, introdujo un estímulo monetario que las compañías de seguro chinas pertenecientes al Estado tenían que invertir suma importante, como el equivalente de unos 136.000 millones de dólares en el mercado de valores. Esto hizo que subieran, como lo ven ustedes aquí, subió por ejemplo el caso de Hong Kong y demás, pero ha vuelto a empezar a bajar, porque no hay que olvidar que el señor Trump esta semana informó que ponía 10% de arancel adicional a una serie de productos chinos en los Estados Unidos. Y eso ha traído a colación el hecho de que China ha retaliado, poniendo también aranceles del mismo monto a otros productos que ellos importan de los Estados Unidos, y eso bien puede ser, como ya sabemos todos, una guerra comercial que pasa de estar declarada a ser ya un hecho.
Con esto llegamos al final de este segmento y volvemos con ustedes con el segmento final de este